¿Cómo te va, Ricardo? Un gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? Igualmente, como siempre, un gusto hablar con vos. Y sí, lo que vos decís es cierto, son temas muy delicados, donde por ahí el apuro por tener una primicia, se dice cualquier cosa y eso genera confusión y caos, ¿no? Que no debería pasar para tranquilizar los ánimos. Recién escuché a uno que decía: ojalá que no sea Santiago Maldonado. Si no es Santiago Maldonado, es otra persona muerta. Hay cosas que no se pueden decir con tanta ligereza. Sí, es increíble porque la aparición de Santiago Maldonado o la no aparición de Santiago Maldonado ya es grave. Sea Claro. cual fuera el desenlace del día de hoy respecto a esto, ¿no? Porque si aparece es gravísimo, porque se encuentra una persona lamentablemente que estaba desaparecida y, bueno, ahora fallecida. Y si no aparece, seguimos en la misma incertidumbre que antes, pero con el agregado de que hay otra persona que falleció y que apareció en un río, ¿no? No sé incluso si hay alguna denuncia sobre otra persona desaparecida en la zona y demás, pero digamos, sigue siendo grave. Pero no era cerca. Especulaban con que era un hombre que borracho se metió por hacer una broma al río y lo llevó a la correntada, pero no era cerca de ahí. Ese es el caso de lo vi en Crónica eso. Sí, hay incluso ahí hay un nombre, mientras hablamos lo voy buscando, y que tiene un apodo. Sí, un sobrenombre y un apellido. Exactamente, porque esa persona de la cual estamos haciendo mención, alcoholizada, se habría tirado al río y demás, y por eso es que se preguntan sobre esta persona. Digo, con lo cual, sea cual fuera el desenlace es gravísimo, pero bueno, lo importante siempre es tratar de llegar a... se llama el Chachi Velázquez. Sí. El cuerpo hallado es del Chachi Velázquez, se pregunta, ¿no? Se metió al agua borracho el jueves 12 y nadie lo vio todavía. Así que, claro. Bueno, por ahí aquel que después hay otro tema grave, una nenita ahí en Río Negro que desapareció hace varios días. Y no se sabe qué pasó, y lamentablemente por lo que están diciendo, lo más probable es que se haya caído al agua esa chica. Exactamente. Bueno, pero viste que vos fijate lo que pasó también con Araceli, la chiquita de aquí de Lomas de Zamora, cuando estaban buscando su cuerpo, aparecieron al menos otro cuerpo. Sí, y nunca más se habló de ese otro cuerpo. Digo, pareciera que es tan común encontrar gente muerta por ahí que ya lo tomamos con mucha frialdad, ¿no? Sí. Hay como una indiferencia ante la muerte, salvo que el caso por alguna cuestión tenga una resonancia mediática, los demás parece que no importan. Claro, o sea, bueno, si es Santiago Maldonado y si no es, bueno, ojalá que no sea, así una cosa... Ojalá que no sea, lo escuché eso. Sí, alguien dijo ojalá que no sea. No me quepa la menor duda. Ricardo, hoy ha habido, es un día de noticias una tras de la otra. Seguimos de cerca, por supuesto, al menos en nuestro espacio hasta las 9 de la noche, esta situación que estamos hablando de Maldonado, pero hoy la noticia judicial más importante es esta historia vinculada con Julio De Vido, donde se pide el desafuero y a partir del desafuero la detención, ¿no? Porque está claro, ahí entendemos por qué muchos hombres de la política terminan siendo candidatos muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Claro. Y el caso más emblemático de la Argentina es Menem, que ha sido candidato desde que dejó la presidencia para evitar la acción de la justicia. Claro. Incluso estando condenado sigue siendo candidato. Es una práctica, yo creo que se ha desvirtuado porque la inmunidad parlamentaria es para que al parlamentario no lo metan preso por su actividad parlamentaria, porque piensa distinto que el oficialismo, por ejemplo. No para que no lo metan preso porque es un delincuente. Sí, porque a ver, acá la intención, digamos, la orden de meter preso a De Vido no es porque hizo alguna macana como diputado. Claro, ahí voy. La inmunidad parlamentaria es para evitar persecuciones políticas, o debiera ser para eso. No para que los funcionarios electos que cuentan con inmunidad tengan un bill de impunidad para cometer delitos comunes. Porque la estafa, el robo, son delitos comunes, no son delitos políticos. Incluso más, que se los procese y que cuando llegue la sentencia pierdan la inmunidad, pero que se los pueda procesar. Claro, porque ese es el paso, digamos, es decir, el juez hoy, digo, para entender a aquel que no sabe mucho de cuestiones judiciales, un juez cuando está ante un legislador, por más que
digamos, entiendan que hay que detenerlo, no se lo puede detener hasta que no se le quiten los fueros, digamos, eso es lo que está pidiendo el juez. Ahora bien, qué triste sería que, como ya pasó con el caso Julio De Vido, los legisladores, porque que lo defiendan de su propio partido hasta me parece no lógico, pero puedo llegar a entender a la política, digamos, esa cosa de, aunque esté implicado, vamos a acompañarlo. Pero en la otra ocasión, cuando se pidió el desafuero, partidos políticos distintos al Frente para la Victoria lo terminaron apoyando también. Incluso el Frente de Izquierda, que siempre se manifiesta tan enemigo de la corrupción, empezó y terminó votando a favor de De Vido. Y ahora piden el enjuiciamiento de De Vido. Es una conducta medio histérica. Porque cuando tuvieron la oportunidad, votaron para salvarlo. El tema del desafuero, parte de la base, una de las bases de la democracia, que es la independencia de poderes. Antiguamente, en el siglo XIX, para iniciar una demanda contra el Estado, lo que se llama juicio contencioso administrativo, se necesitaba la venia parlamentaria. Uno no podía demandar directamente al Estado. Antes de iniciar el juicio tenía que presentarse al Parlamento para que lo autoricen a demandar al Estado. Y recién ahí, después eso, ya sobre fin en el siglo XIX se dejó de lado, ya con la sanción en la provincia de Buenos Aires del Código Contencioso de Varela, se dejó de lado. Pero estas prácticas se basan en la división de poderes democrática, pero finalmente terminan desvirtuando la democracia, porque en realidad son blindajes para los delincuentes. No sé si me explico. Sí, está clarísimo. Y ahora, por ejemplo, el 25 se reúnen en el Congreso para tratar el desafuero. Vamos a suponer que la mayoría indica que no debe tener más fueros. ¿Inmediatamente es detenido? ¿Cómo son los pasos en general? En la medida en que esté desaforado puede ser detenido. Que inmediatamente lo sea o no depende del juez. Desconozco si libró orden de detención contra De Vido, sí, ¿no? Sí, exactamente, sí. O sea, entonces lo que hace es ordenar el desafuero y la detención de De Vido en la causa no del tema Río Turbio, ¿no? Pero entonces, claro, en ese orden, desafuero y detención, ¿no? Si se produce el desafuero, inmediatamente procede la detención. Está claro. Pero el tema es ese. Yo creo que hay una cuestión de ética pública acá, además de legalidad, ¿no es cierto? De presentarse ante la justicia espontáneamente, antes de que le libren la orden de captura, antes de que le pidan el desafuero, y no lo que están haciendo los que evidentemente no, porque tienen a su favor el principio de inocencia, yo no puedo prejuzgar. Pero sugestivamente se escudan en los fueros para esquivar el accionar de la justicia. Claro, totalmente. Y esto podría marcar un precedente, ¿no? Ojalá sí sea. ¿No? Porque pero ojalá sí sea sin que haya que esperar que cambie el gobierno o que el partido en el que milita el imputado pierda la mayoría parlamentaria. Ojalá sí sea en todos los casos. Yo me acuerdo en la campaña electoral de hace 2 años, cuando se cuestionó a Niembro, que había ganado las PASO, no, lo bajó, cambiemos directamente antes de presentarse en las generales. Y yo creo que esa es una conducta aceptable. No mantener a Niembro y decir son todas mentiras, sino que decida la justicia si Niembro es culpable o no es culpable. Preventivamente yo lo bajo, porque no voy a poner como candidato a una persona que está siendo procesada. Y es el único caso que yo me acuerdo, de que se le haya gritado protección política a alguien del propio partido cuando ha sido cuestionado judicialmente. Claro, exactamente. Ricardo, digo, podría sentar precedentes porque uno obviamente habla de De Vido, habla de esta situación, y cuando digo sentar precedentes la figura inmediata es Cristina, pero además hay otros, y hasta me animaría a decirte de casi todos los partidos políticos, que se escudan. Yo inocentemente decía en el comienzo del programa que esta es una elección donde por un lado algunos ponen el tema Santiago Maldonado en la discusión de la campaña, otros hablan de la corrupción del pasado, pero nadie presenta una propuesta, digamos. Unos dirán, no, pero es una elección legislativa, no es ejecutiva, está bien, pero los legisladores debieran decir, si yo gano, propongo este proyecto, y casi ninguno está hablando de esta cuestión. Con lo cual
ahí entiendo muchas veces por qué algunos terminan siendo legisladores y por eso no presentan proyectos, porque en definitiva lo que quieren es sentarse en una banca para zafar de la justicia. Claro, lo que vos decís es muy cierto. La campaña electoral es pura pirotecnia verbal, son todos fuegos artificiales. No vamos a volver a esto, estos son corruptos, y al final la gente se cansa. Y yo he hablado con gente que dice, bueno, que vengan las elecciones y se termina esto. Ya no nos escuchamos más. Sí, claro. Es cierto que no hay propuesta. Hay candidatos que rehuyen sistemáticamente a cualquier debate público. El candidato que nos van a nombrar, pero que son de primer nivel. Y rehuyen al debate, son incapaces de confrontar con un adversario. Entonces cuando se niega, digamos, una de las bases del sistema democrático, que es la discusión de ideas en público, evidentemente la cosa no es seria. Estamos hablando de una elección por hinchadas, como si fueran los hinchas de Boca votan a Guillermo y los hinchas de River votan a Gallardo. Sí, y no importa lo que hagan, porque yo soy de Boca y el otro de River. Sí, sí. Es medio razonable el asunto, me parece a mí, ¿no? Tal cual. Pero bueno, te salto de un tema a otro y con consecuencias me parece un poco más graves aún. Digo, no para comparar la política argentina con lo que está pasando con esta intención que está ocurriendo en España de, digamos, Cataluña separarse de España. Pero digo, evidentemente se cuecen habas en la política en todo el mundo, y también hay problemas en Europa en relación a esto. Me gustaría que me des tu análisis de lo que está pasando allí, donde por ahí, viste, en la distancia, en la lejanía de estar acá en esta parte del mundo, uno muchas veces se queda con los incidentes que por ahí devuelve la televisión, las imágenes y demás, pero no alcanza a comprender realmente qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué una región de un país intenta separarse justamente de ese país al que perteneció siempre? Sí, es cierto, la cuestión del separatismo catalán es europea, pero no es tan lejana a nuestros incipientes separatismos locales, conectándolo con el tema que hablábamos recién de Maldonado, los separatistas mapuches, que siempre tienen terrenos sacros arriba de un pozo petrolero, en un desierto nunca. Tengo acá, me está mirando un compañero sindicalista de Boca que mueve la cabeza y dice que sí, se ríe. Nunca es un lugar pobre. Cataluña es una de las zonas más ricas de España. El problema con Cataluña hubo muchos. En 1934, si no me equivoco, antes de la Guerra Civil, cuando gobernaba la Segunda República, hubo un conato de separación de Cataluña que fue reprimido por las armas, con fusilados y todo, por la Segunda República, o sea, no por Franco, esto es anterior de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil, una vez que se tomó Barcelona y que, bueno, Franco gobernó durante 40 años, se terminó el tema catalán, hasta que en el 78, muerto ya Franco, dicta la nueva Constitución y se reconocen las autonomías regionales. Una de las que se reconoce, que está muy vinculada a nosotros, es la Madrid como ciudad autónoma. A partir del marco legal de Madrid se creó después, en el 94 acá, la ciudad autónoma de Buenos Aires, figura que no existía en la legislación argentina hasta ese momento. Bueno, los catalanes, como todas las regiones autónomas de España, que creo que son 17, tenían un sistema con rey, ¿no? El rey es la personificación del Estado en España, similar, a pesar de que es una república, al de los Estados Unidos. O sea, los Estados miembros tienen más libertades que las provincias nuestras, pero siempre vinculadas al poder central de Madrid, que es el Estado español. Ahora, un sector radicalizado del gobierno catalán que obtuvo el 38% de los votos en Cataluña, o sea que ni siquiera es mayoría dentro de lo que es Cataluña, declara unilateralmente la independencia. En una declaración de independencia que parece un paso de comedia, porque a los 2 días la suspendieron. ¿Por qué? Porque declararon la independencia y ya varios bancos y empresas declararon que se van de Cataluña. Porque el futuro de Cataluña es convertirse en un garito, si se independizan. Sí, sí, sí. Y además se independizan dándole la espalda a todo el pueblo español. Es como si mañana dijéramos que Tucumán quiere declarar la independencia, votan los tucumanos y ganan por el 39% de los votos los independentistas y Tucumán se declara independiente. Claro. Es una situación inadmisible para el resto del país.
o para hablar de la matanza. Es como, esto es la independencia de Ramón Mejía. Sí. Porque como Cataluña es la región más rica y está manteniendo las demás, esto es como independizar Ramón Mejía de la matanza. Ramón Mejía es la parte más rica de la matanza, en cierta manera mantiene a los otros distritos. Si Ramón Mejía se independiza, primero hay que consultar a los otros distritos, porque no podés dejar votar nada más que a lo de Ramón Mejía. Claro. Y esa es la situación que está planteada en España. Una situación bastante que hasta los mismos españoles se la toman medio en solfa, porque eso de declarar la independencia y a los 2 días decir que la suspenden, es más, yo comentaba con un amigo español, le digo, nosotros, nuestra independencia nos cortó años de una guerra sangrienta y a estos catalanes les pegaron unos cachiporrazos y están llorando. Claro. Separatistas éramos nosotros, no esto. Claro. Es bastante un sainete tras el cual hay intereses económicos, como en todo. Sí, exactamente. Que veremos cómo sigue, ¿no? Y que se ponen en riesgo a partir justamente de esto que estamos hablando, ¿no? De que al día siguiente ya el poder económico le dijo no a esa separación y por eso se frenó. Claro, porque decía Kelsen que para que un Estado exista, Kelsen no era amigo, ya hemos hablado otra vez, de ninguna justificación jurídica del poder, ni de decir a la derecha o a la izquierda. Kelsen era un esquemático. Y decía Kelsen que para que un Estado sea Estado, no tiene que ser democrático, ni monárquico, ni nada, sino que se debe reunir 2 requisitos. Uno, una vez que se instala el gobierno, que los habitantes de ese territorio obedezcan al gobierno. Y 2, que todas las naciones del mundo lo reconozcan como gobierno. Claro. Si no, no es gobierno. Tal cual. Bueno, acá, como no siempre... Sí, te la termino. Antes de que me... de hecho. Acá, no todos los catalanes acatan a este gobierno y ningún Estado nacional del mundo lo ha reconocido como independiente. Claro. Así que no deja de ser una payasada la independencia catalana en estos términos. Tal cual. Bueno, cosas que también se van entremezclando y que está bueno analizarlas porque uno, insisto, desde la lejanía, por ahí se queda con los títulos, se queda con alguna que otra imagen y... nada, y en definitiva el fondo de la cuestión nunca lo conoce. Así que te agradezco, Ricardo, por enseñarnos a meternos un poco en estos temas y a tener tu visión sobre cada una de las cuestiones que habitualmente charlamos aquí contigo. Así que te mando un abrazo y obviamente estamos siempre en contacto para hablar de estas cuestiones. Bueno, Marcelo, muchas gracias a vos, saludos a todos y un abrazo. Gracias. Muchas gracias. El doctor Ricardo Cardinali dándonos su visión sobre distintos temas, básicamente el desafuero y el pedido, ¿no?, de desafuero y la detención de Julio De Vido y también esta separación de Cataluña de España y obviamente también presente el tema Santiago Maldonado.